Todos y todas, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del programa de educación continua, y en conjunto con la Universidad de Chile y la Iniciativa Multidisciplinaria de Investigación y Servicio IMIS, le damos la cordial bienvenida a las conferencias internacionales de gerencia y administración en salud, las cuales serán transmitidas por Facebook Live en la página oficial de la Facultad de Ciencias Médicas UNA y en la página oficial de IMIS. Agradeciendo de antemano a todos nuestros participantes y espectadores por acompañarnos en este gran evento. Como primer punto, tendremos las palabras de bienvenida por parte del decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Jorge Alberto Valle. Ok, muchas gracias. En verdad, emocionados de poder dar un saludo y un abrazo a la distancia a mi querido amigo Rodrigo Martínez, con quien fuimos compañeros en la Universidad de Chile, en la maestría, él en la rama de epidemiología, yo en la rama de administración, pero que al final también hemos estado trabajando temas en conjunto. Gracias, él nos ha visitado en el país también y es una persona para mí con suficiente expertise para que nos honre con este tema. Yo entiendo que él va a su currículum, pero aparte de que fue mi compañero, reconocer que ha sido director de un hospital, para ponerlos en contexto, más o menos de un tamaño como el hospital del Seguro Social de San Pedro Sula, que tiene más o menos cerca de 400 camas, un poco menos que 400 camas, y el tamaño más o menos de ese mismo, pero sé que ha tenido una gran cantidad de experiencia y por supuesto es docente de la Universidad de Chile en estos temas de informática médica y de salud pública. Así que, pues yo, un abrazo a la distancia. Allá están con un poquito de frío. Bueno, la primavera entrando, acaban de celebrar su independencia también. Nosotros el 15, ellos el 18, pero lo hacen de una forma diferente que nosotros. Y bueno, creo que tantas cosas que recordar. El clima de Santiago creo que es uno de los, primavera es uno de los más hermosos. Ya lo recuerdo con tanto cariño, caminar por las calles y sentir el viento fresco, no en helado, y en invierno es pesadito. Así que bueno, yo estoy más un saludo como amigo, como no tanto como decano, y sabiendo que este curso es uno de los emblemáticos de nuestra facultad y que por lo tanto vamos a esperar lo mejor de ellos y de ustedes también como participantes, para que hagan las preguntas y consultas. Y bueno, estas son mis palabras de bienvenida y agradezco la presencia de todos ustedes y yo sé que la vamos a pasar bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, decano. A continuación, le concederemos la palabra a la doctora Ana Lourdes Cardona Alfaro, es la jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas UNA. Buenas noches. Bienvenido, doctor Rodrigo Martínez. Es para el Departamento de Salud Pública y sus 3 posgrados. Un honor contar con su presencia y aproximando a los hondureños la posibilidad de que en este marco de seminario de gerencia y administración en servicios de salud podamos empaparnos aún más de aquellos conocimientos y actualizados que a razón de esta pandemia del COVID-19 ha desnudado fuertes falencias en el sistema. Así que usted viene a desarrollar un tema de actualidad para todos nosotros. Reciba el cariño y la admiración de todos nosotros en el departamento. Éxitos. Gracias, doctora Cardona. Y como es de conocimiento nuestro, la administración en salud posee herramientas que ayudan a desarrollar una visión global de este sistema, optimizando recursos humanos, técnicos y financieros. En cambio, la gerencia de la salud abarca funciones como planificación estratégica, fijación de metas organizacionales,
tomando en cuenta los recursos que posea el sistema de salud. Pero para poder ampliar todo este conocimiento acerca de estos temas tan importantes, contaremos con la presencia del doctor Rodrigo Martínez Labarca. Él es médico cirujano, eh, es magíster en salud pública y especialista en salud pública, todos estos de la Universidad de Chile. Asimismo, tiene un diplomado de gerencia social y políticas públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un máster de gestión sanitaria internacional en el Imperial College de Reino Unido. Como sus experiencias, ha sido consultor clínico, es profesor adjunto en la Universidad de Chile, jefe de unidad de planificación y control de gestión del Hospital de Provincia Cordillera, subdirector subdirector médico del Hospital de la Cordillera Oriente y médico del Hospital del Trabajador. Sin más que decir, le cedo la palabra, doctor. Un placer y honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la introducción. Un saludo un abrazo a la distancia al doctor Vaya, mi amigo. Así es que después de muchos años logramos finalmente empezar a concretar, por un lado, la visita mía hace un tiempo y ahora continuar las actividades de intercambiar opiniones y visiones y experiencias sobre los sistemas de salud en nuestros respectivos países. Yo quiero, bueno, y muchas gracias a la doctora también por la introducción. Y eso, yo voy a partir para contarle un poco esto que tiene algunos conceptos generales que son más bien teóricos, pero básicamente tratar de contar un poco la experiencia que hay acá también respecto a este tema en Chile, que puede servirles también a ustedes como experiencia para la planificación de tanto del financiamiento del sector como de la gestión local, ya sea a nivel hospitalario o de servicio de salud. Así es que voy a comenzar. Espero que la tecnología nos acompañe y no tengamos dificultades con el Internet. Entonces lo que vamos a ver primero son algunos conceptos generales de financiamiento en salud, básicamente la orientación que hay, que imagino que ya más de algunos ya debe conocer, de la cobertura en salud universal. Vamos a ver también los mecanismos de pago, los principales, con algunas experiencias locales chilenas que les puede servir ahí de orientación, tanto las ventajas como los problemas que hemos enfrentado. Algo que hemos tratado más bien esta es una experiencia más bien personal, de cómo ir cambiando la visión productiva de los establecimientos de salud, no solo de hospitales, sino que en general de las redes de salud, a través del concepto de cadena de valor, que ahí lo vamos a explicar rápidamente. Entonces vamos a comenzar primero con los conceptos generales. El primero que quiero discutir, yo imagino que probablemente más de algunos ya conocen, que se llama la cobertura universal en salud, ¿no? Que es una iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud y con digamos, aspectos locales también en la OPS, y que básicamente lo que busca es, de alguna manera, fortalecer el financiamiento de los sistemas de salud, tanto a nivel global como sistema a nivel país, pero tiene también, a veces esto se olvida un poco que es solamente como la directriz desde nivel central, pero tiene que tener un correlato a nivel local. Si no, esta iniciativa se transforma básicamente en ideas y no en ejemplos concretos, y por lo tanto hay una responsabilidad incluso del clínico individual en que esta cobertura universal se llegue a concretar, ¿no? Así que esto es súper importante, porque a veces cuando uno habla de políticas públicas siempre parece como que alguien más nos va a dar la orientación, pero finalmente los que ejecutan esto somos nosotros, en la atención diaria, digamos, en lo más, incluso prestaciones básicas que uno pudiera tener como por descontado y que tienen esta importancia, pueden ser relevantes a la hora de cumplir con estas directrices. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta orientación? Es básicamente que todos los... sí, parece que hay tengo el micrófono abierto.
es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesiten. Ese es fácil decirlo, obviamente más complejo ejecutarlo. Y con algunos requisitos, aquí puse algunos, la verdad es que son muchos más, pero primero tener un sistema de salud sólido, eh, un sistema de financiación, permitir el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales y no solo y dar el desarrollo de las tecnologías no solo a lo esencial, sino que cada vez cómo ir incorporando tecnologías que van apareciendo cada vez más rápido y que probablemente van a tener un impacto mucho mayor y que hasta ahora, sobre todo en el sector público, siempre se ha dejado como para después. Y yo creo que dada el avance de las tecnologías y claramente, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo con COVID, el sector va a tener que buscar la manera de que esas tecnologías, cómo se van incorporando mucho más rápido al quehacer habitual. Y lo otro que es clave en cualquier sistema de salud es obviamente el personal sanitario capacitado, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero, este es el proceso de financiamiento que de alguna manera es lo que uno debería tener tanto a nivel macro, así a nivel de sistema de salud, como a niveles locales, ya sea de redes o de establecimientos puntuales. Primero uno tiene que ver una visión, qué es lo que uno busca, cuál es el objetivo, dónde quiere llegar, ¿ya? Ese es un poco lo que uno tiene que buscar, porque de acuerdo a eso es lo que, con poco o muchos recursos, es lo que uno tiene que tratar la manera de llegar a esta visión o acercarse al menos. Luego, esta visión tiene que darse en un contexto, particularmente, por ejemplo, en Chile en estos momentos tenemos, y en todos lados, digamos, el mismo problema que tiene que ver con la situación del COVID, y esto ha remecido la estructura, al menos en Chile, imagino que probablemente en Honduras muy similar, administrativa de gerenciamiento del financiamiento, ¿no? Lo que hemos visto acá ha sido justamente toda la rigidez habitual, ha explotado, digamos, y ha dificultado la respuesta adecuada del nivel, desde el nivel central hasta el nivel local. Y por lo tanto, cuando uno piense esto, este análisis de situación a futuro, y va a tener que buscar maneras de que esta situación uno tenga cierta flexibilidad para responder a lo que va ocurriendo. Hay que ver también cuál es sobre lo cual uno va a construir, es decir, hay una evaluación financiera tanto del nivel global como del establecimiento. Uno no puede suponer dar más recursos a una institución que no tiene niveles de eficiencia suficientes. Por lo tanto, porque lo único que va a hacer ahí uno es perpetuar la mala gestión con el recurso, que todavía es peor, ¿no? Evaluar también cuáles son las limitaciones. Hay áreas que uno tiene, hay límites, y no es que, bueno, primero nunca vamos a tener todos los recursos que queramos, nunca vamos a solucionar todo, y por lo tanto lo que uno tiene que buscar acá es, a través de límites y limitaciones, cómo priorizar, ¿ya? Y esa es una de las tareas que habitualmente uno está haciendo y debiera fortalecer. Eh, el financiamiento, y aquí voy a, después, cuando les muestre los ejemplos de un poco lo que ha vivido Chile, y estamos en medio de un periodo de cambio importante de los mecanismos de pago, por ejemplo. Esto implica que uno desarrolla o establece condiciones que van a durar un tiempo finito. Es decir, cuando uno parte con un cambio, tiene que saber que en algún momento mediano o largo plazo va a haber una necesidad de ajustar ese mecanismo de pago por eficiente que sea, o financiamiento por eficiente que sea en algún momento, ¿no? Por lo tanto, en el momento que uno define, tiene que estar pensando cómo va a ajustar ese a las nuevas realidades, ese financiamiento o mecanismo de transferencia. Una de las cosas más difíciles y para los procesos básicamente de financiamiento, ya sea tanto para lo financiar el sistema global como la transferencia, que después un mecanismo de pago que uno puede establecer con establecimientos o con redes, son implementaciones largas, es decir, por lo menos voy a dar el ejemplo de uno que toma al menos 10 años desde que se toma la decisión de ir buscando nuevos mecanismos de transferencia, por ejemplo, a nivel hospitalario, que al menos en Chile. Implica tener además mecanismos de monitoreo y evaluación justamente para ver si esa visión es la que se mantiene o hay que hacer ajustes para volver a hacer el circuito en forma permanente. ¿Ya? Esto implica acá sistemas de información que habitualmente nuestro sector no está capacitado para llevar. Si bien Chile ha tenido un importante
avance en informatizar algunos procesos clínicos. La mayor parte de este chequeo, salvo algunas excepciones, se usa en planilla, digamos, de cálculo, que si uno suma 2 más 2, lo más probable que dé 5. Así es que hay un trabajo manual demasiado alto para un evento tan importante, digamos, como significa el financiamiento. Hay sistemas centralizados, sí, en Chile, pero cuando uno desmenuza la información, la verdad es que a veces la calidad de lo que anda buscando no es tan así, implica un ejército de gente digitando para poder llegar a dar con esta información. Entonces, este esquema, no sé si lo han visto previamente, que es un poco la definición de cómo se puede llegar a conseguir esta cobertura universal en salud, ¿ya? Entonces lo que se ve ahí es en azul, que es una especie justamente como de la traducción en inglés, una especie de piscina donde están los fondos que se acumulan y donde obviamente el sector debiera buscar tres o más de tres alcances, digamos. ¿Ya? El primero acá, el primer gran avance es decir, con estos fondos yo soy capaz de cubrir a toda la población o no. ¿Ya? Y si es que no es así, qué porcentaje de la población es la que no llega a acceder a esos recursos. Y por lo tanto, cómo yo logro dar cobertura marginal, basal o de mayor complejidad a ese nivel de población. O definitivamente hay un grupo de población que queda sin acceso a estos fondos. Luego está, para cualquier sistema, los servicios que entrega. Y ahí luego puede haber una brecha que habitualmente existe y va a existir siempre probablemente, que es la diferencia entre lo que yo logro cubrir como prestaciones y lo que realmente debiera cubrir, ¿ya? Y aquí es donde entra claramente el día a día. Es decir, probablemente lo de la población tiene que ver con accesos, a, a dificultad. Perdón, ¿están viendo la pantalla o no? Sí. Ahora, pero ahora son todos los asistentes, la presentación no. Sí, es que alguien Ya, empezó a compartir. A ver, un segundo, ahora sí vuelvo a la presentación. Ahí sí están viendo. está empezando, está iniciando la presentación. Ya, ahora sí. El cubo azul, sí. Ya. Entonces, creo que íbamos acá. Entonces, algo que claramente depende más bien de definiciones a veces centrales, por ejemplo, si toda la población accede o no, pero esto de los servicios, sí, eso también hay definiciones centrales o de nivel ministerial, por ejemplo, esto sí puede depender mucho más del nivel local. ¿Y cuáles son los servicios que ofrezco? Y soy capaz de agregar, sabiendo siempre que no voy a ser capaz de cubrir todo, pero sí, aquí es donde el nivel local tiene un rol. En la eficiencia para obtener ya sea o los mismos recursos para que alcancen para más prestaciones o ir a ampliar la gama de atenciones que se pueden dar para determinadas poblaciones. Otra de las visiones también acá es que se puede observar es del total de gastos, esta diferencia que está arriba, cuánto es lo que realmente cubre del total de gastos teóricos en salud, cuánto se cubre con estos recursos que uno puede conseguir. Y acá a nivel no solo, digamos, global, sino que individual, cuánto de eso eventualmente debe ser cubierto directamente por el paciente, es decir, como el gasto de bolsillo, que es como el fracaso máximo de cualquier sistema de salud, donde para alguna prestación, aunque sea simple o de bajo riesgo, el paciente al momento de ser atendido tiene que sacar algo de su bolsillo directamente para financiar la atención, ¿ya? En Chile, ahí lo vamos a ver después, nosotros tenemos uno nos comparamos habitualmente con la OECD o con la OCDE, somos el país con mayor gasto de bolsillo del grupo de países que están dentro donde hay, digamos, de países europeos, asiáticos de mayor nivel de desarrollo, y nosotros tenemos el gasto cercano al 36% del gasto en salud lo pone el paciente al momento de la atención. Ese es uno de los grandes
problemas que tenemos nosotros actualmente en Chile, ¿no? Pero básicamente lo que busca esto de esta piscina, que tal como se llama, es que va a haber márgenes que van a tener que los equipos, ya sea locales o de nivel central, ver cómo hacer que pueda cubrir todas las dimensiones de este, digamos, cuadro multidimensional que es la salud. Vamos a avanzar entonces, y como toda piscina, hay tres grandes problemas. Primero, cómo llenarla, cómo la mantenemos y después cómo vaciarla de acuerdo a lo que se requiera, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de las etapas para que veamos cómo, qué hay. Yo no sé, yo no tengo problema si alguien quiere hacer alguna pregunta durante la presentación, podemos ir comentando inmediatamente si es que está así. Ya. Entonces, estaba viendo el chat por si había algún mensaje. Vamos a avanzar. Entonces, el primer mecanismo, digamos, no es el único, dependiendo de cada país. En algunos lugares es el impuesto, ¿ya? En los sistemas de salud, tal vez si uno piensa cuáles son los sistemas de salud más avanzados, casi la mayor parte de ellos se cubren con impuestos, ¿no? Reino Unido, los países europeos, básicamente la única aporte que hay ahí, salvo excepciones puntuales o marginales, es a través de los impuestos. Eso implica probablemente que los impuestos personales son cercanos casi al entre 30, 40 o incluso 50% de los ingresos, digamos, de cada persona. En el caso chileno, nosotros hay una porción que se usa, digamos, que viene de los impuestos generales de la nación y hay un seguro obligatorio que se paga por cada persona que tiene un contrato. Hay un descuento obligatorio que va ya sea a una entidad pública, que es el fondo del sistema de seguro, que es el Fondo Nacional de Salud, que es el seguro público, o pues tiene la opción de elegir un seguro privado, que son las famosas ISAPRE acá, que son de muy mala fama por el alto costo y las dificultades que ponen finalmente en la atención. Están los seguros voluntarios, que pueden ser complementarios con los seguros obligatorios. En el caso de ayuda internacional, yo sé que en Honduras sí es un componente importante, digamos, más allá de que puedan ser recursos directos frescos o la atención directa a pacientes. También eso cuenta como parte digamos, de esta piscina, entre comillas, de recursos que hay disponibles para la atención. Y como decíamos, que uno de los problemas principales, sobre todo en países más pobres como los nuestros, es que el paciente, a pesar de todo, tener todo esto, básicamente en Chile nosotros tenemos impuestos y relativamente se pagan, tenemos el seguro obligatorio, hay seguros complementarios y aún así, al momento de la atención, el paciente debe financiar desde su bolsillo en un 36%, digamos, en promedio, el total del gasto que hay en salud en Chile lo hace el paciente al momento de... Están preguntando acá de la cobertura. En Chile tenemos una alta cobertura de salud de ese esquema. Tal vez voy a volver ahí al esquema un segundo. Este que está acá, alguien me preguntaba acá, vamos a ver el ejemplo. Chile, nosotros tenemos un alto nivel de cobertura, cerca del 80% de la población está cubierto por el Fondo Nacional de Salud, que es el seguro público, por decirlo así. Un 16% es población que usa el servicio, los seguros privados. Y el resto está cubierto por las Fuerzas Armadas y otros sistemas de seguro. Básicamente casi en Chile no es que sea lo excelente, pero la cobertura, así como en términos de porcentaje de población, es muy alta. Los grupos que han estado apareciendo con dificultades son los grupos de inmigrantes, que tenemos una población importante que ha llegado de Haití últimamente, Venezuela, Colombia en su momento, Perú también, que fue la primera oleada de migración que tuvimos hace más o menos 15 años que cuando partió, y que inicialmente, como no había convenios, había dificultades para que acceder. De alguna manera, mientras el inmigrante llega y establece su condición, puede recibir atención de salud inicialmente hasta que regulariza, ya sea con trabajo o con residencia definitiva. Ahí yo creo que es uno de los puntos al debe comparado con otros continentes donde el flujo migratorio es mucho más claro y básicamente da lo mismo de donde venga, está cubierto por un seguro, por decirlo así, universal. En este caso, Chile ha ido estableciendo convenios unilaterales, digamos, con cada país, los más cercanos, para poder
para poder cubrir eso. Me acaban de hacer otra, un segundo. Vamos a ver el chat, que alguien más hizo una pregunta. Aquí se ve la alta migración de Haití a Chile. Bueno, dentro de hace, bueno, creo que ya terminó, pero Chile fue el responsable de la misión de la ONU en Haití. Por lo tanto, eso estableció una comunicación directa de la población. Estuvo el ejército, cuerpo diplomático importante. Prácticamente tuvo el gobierno, de alguna manera, de Haití durante un periodo bastante largo. Y eso generó una migración, y también hubo casi un mecanismo de estafa, digamos, donde los pacientes, perdón, la gente, digamos, gente de Haití pagaba, había todo un cuento con era aerolíneas que traían aviones completos en charter, casi como sin vuelta, y entonces hizo que llegara mucha gente con unas cartas de contrato que en realidad nunca existieron. Así que hubo una migración importante, que bajó a contar más o menos de los últimos 2 o 3 años, donde se ha ido, ahora la última oleada de migración ha sido de venezolanos. Así es que ahí hemos tenido unas oleadas cada cierto tiempo desde distintos países latinoamericanos. Y que afortunadamente ocurrió así, porque Chile tiene muy baja inmigración, y nos hacía falta un poco más de intercambio cultural, digamos, con el resto de los países. Entonces vamos a avanzar de vuelta. Entonces, ¿cómo se mantiene estos recursos? Y eso es algo importante de ver. Primero, ojalá, obviamente, siendo lo más eficiente posible, y eso es fácil también de decir, pero complejo de hacer. Pero básicamente, mientras más eficiente, en este caso ustedes, cada lempira que ahorren, implica que pueden ser usadas para más medicamentos, para mejores medicamentos o nuevas tecnologías. Por lo tanto, cada acto de salud que uno hace tiene que buscar siempre la manera de que esto sea lo más eficiente posible. No es solo algo que hay una directriz de afuera, sino que es algo local, y eso hay que transmitirlo a los equipos. Justamente a raíz de esto mismo, motivar a los equipos de salud. El equipo tiene que estar motivado con esto. Esto no es una directriz solamente, esto tiene que formar parte del quehacer diario. El hacer por hacer, el hacer más porque puede ser interesante, sobre todo para nosotros los clínicos, los médicos, nos da muchas veces de incorporar medicamentos, tecnologías que no están comprobadas. El ejemplo claro fue este año con COVID. Nosotros compramos una serie de medicamentos que no tenían ningún respaldo. Yo creo que varios países lo hicieron. Pero básicamente por la tentación de hacer cosas, digamos, de prueba con bolsillo ajeno, porque si fuera nuestro bolsillo probablemente lo pensaríamos dos veces. Lo clave que es mejorar la eficiencia hospitalaria. Probablemente, en general en Chile, los fondos principales, digamos, en términos de volumen, van a nivel hospitalario, y de eso, probablemente el gasto principal es recursos humanos. Así que el recurso que uno dispone tiene que ser para ejecutar la mayor cantidad de prestaciones, digamos, en un periodo de tiempo o como se quiera evaluar. Algo súper importante que yo creo que en nuestros países latinoamericanos es poco evaluado son los errores médicos. Yo creo que hay un estudio, no sé si por ahí alguno lo ha escuchado, que se hizo cerca del año 2000 en Estados Unidos, que ellos calculaban, según algunos estudios, cuántos errores se producían en la atención, y ellos estimaban que se producían cerca de 300.000 muertes en Estados Unidos directamente producidas por un error dentro del establecimiento de un hospital. Y eso casi lo hacía como la tercera o cuarta, dependiendo del estado donde se había hecho el estudio, pero era una causa importante que no estaba considerada habitualmente. Nosotros tenemos información marginal aquí en Chile, recién ahora, desde el año 2005 en adelante, que hay un desarrollo más estricto de este tipo de cosas, y ha empezado a aparecer, pero todavía a niveles que están, digamos, todavía mucho más bajos y ocultos, porque la gente no los notifica. Eliminar las pérdidas y la corrupción. Obviamente, los recursos en salud, por lo menos en Chile y en general, también me imagino que en Honduras, en algunos lugares, la empresa más grande que hay productiva es probablemente el hospital o la red de salud.
por lo tanto, habiendo recursos, siempre está la posibilidad de pérdida innecesaria por manejo mal o derechamente por la corrupción. Algo que nosotros siempre nos vanagloriamos, pero que sigue siendo baja comparado. Pero en los últimos años ha habido, digamos, evidencia de corrupción a distintos niveles y fue un poco también la razón por la cual hubo este estallido social que probablemente más de alguno ha escuchado, que partió en octubre del año pasado. Y algo muy importante que es analizar los servicios que deben ser priorizados. Esto también para los clínicos, sobre todo, tenemos que saber que en algún momento hay que tomar la decisión y no todo puede ser cubierto. Hay cosas que tienen que quedar, lamentablemente, por una cobertura más baja y por eso los mecanismos de priorización tienen que ser flexibles, siempre estar orientados a identificar cómo ir cambiando, no pueden ser de tan largo plazo, tienen que ir respondiendo a los requerimientos y claramente este año yo creo que de la pandemia nos va a enseñar a que la rigidez es absolutamente contraria a lo que ocurre habitualmente en salud, ¿no? Pero sí que ir viendo cómo priorizar la atención. Entonces vamos a pasar ahora a los mecanismos opacos, es decir, cómo vaciamos la piscina, ¿eh? Como les decía yo, el primero es el más, digamos, que gasto. Tiene sí algunas fortalezas si uno lo mira así como en global, desde el punto de vista individual, claramente que hay más control. Si yo voy a gastar, yo voy a decidir dónde y cómo. Puedo tener un poco mayor capacidad de elección. Por lo tanto, y ahí entra uno de los principales problemas habitualmente que a veces la gente argumenta, sobre todo en los de libre mercado, que hay una tendencia importante en Chile, y que el ejercicio que se hace en Estados Unidos, que es el extremo, mientras mayor capacidad de elección, es más caro. Eso, no hay sistema bueno y barato y con mayor elección. Siempre tiene que haber una balanza entre la capacidad de elección individual y finalmente cuánto está dispuesto un país, un sistema de salud a financiar. La máxima elección es el máximo costo, por lo tanto ahí uno tiene que buscar hasta qué punto hay cierta capacidad de elección digamos, en las prestaciones de cualquier tipo. Una de las ventajas del gasto bolsillo, claramente, si yo tengo que pagar cada vez, probablemente voy a pensarlo dos veces si tengo que pagar, y aunque sea algo poco, y obviamente eso de alguna manera protege del sobreuso. Una protección también relativa, obviamente. Y dentro de las debilidades, ahí me pone Jorge que, bueno, el gasto bolsillo de cerca del 80% en salud, bueno, eso es dramático prácticamente. Seguramente que no hay sistema, digamos, de salud o situación de salud que resista, porque finalmente ese gasto es mucho más duro para el más pobre. Entonces la debilidad es justamente es más caro para los más pobres, aunque sea minúsculo ese gasto, ese peso, esa límpida que se ocupa, ¿no? Algo más que la alimentación, que la educación, muchas cosas, y se ocupa en salud, claramente es 2 veces más caro que para los pobres que lo que podría ser para cualquier otro nivel de ingreso, digamos, en clase más acomodada. Otra cosa que clave acá son los eventos catastróficos. Acá una de las consignas que ha habido en el movimiento social respecto a salud es justamente, acá nosotros llamamos al hot dog o a los perros calientes un completo. Entonces, las completadas que son, o los bingos, para comprar medicamentos. Es como uno de los carteles que habitualmente se muestran, no quiero hacer más completadas para comprar la quimioterapia o para poder operar a algún familiar o algo así. Y estos eventos catastróficos justamente son uno de los donde el gasto bolsillo prácticamente es insuficiente. Chile, ¿alguien quiere hacer un aporte, parece? Carla Alemán. Bueno, yo lo que quiero, bueno, acá algo importante porque esto tiene que ver con, en Chile sí, a pesar de que ha habido respuesta para los eventos catastróficos, ha sido complejo, no es fácil. Hay una serie de leyes para cubrir enfermedades raras, los medicamentos de enfermedades raras, pero obviamente por más que se aumenten los fondos, siempre va a haber alguien que va
a llegar al límite, digamos, de la capacidad de ser cubierto por los recursos, digamos, que uno dispone, ¿ya? Y una de las cosas principales, obviamente, que esto no es solidario. Esto es, como les decía aquí, son las familias las que buscan cubrir las prestaciones, digamos, cuando hay necesidad de gasto de bolsillo. Y como ejemplo, acá hay dos gráficos que son todos de la OMS. Uno, si se fijan, mientras más alto el gasto de bolsillo, que está por acá arriba, implica que son más pobres. Es decir, los más pobres finalmente tienen que sacar mucha más plata de su bolsillo para poder financiar la salud. Y obviamente donde están los países de mayor ingreso, que sería en esta zona de acá, tienen un gasto de bolsillo mucho más bajo. Es decir, claramente lo que uno tiene que buscar es probablemente acercarse en esta línea y a medida que va avanzando el ingreso per cápita, debiera ir bajando también el gasto en salud. Y lo que ocurre y lo que genera son dos situaciones importantes acá, que es, produce el gasto de bolsillo, catástrofe financiera por un lado y más pobreza. Ese es un poco lo que mientras más se gasta de bolsillo directamente, produce, como decíamos, un doble gasto, es decir, dejo de usar eso para otras cosas tan básicas como salud. Entonces este es el mecanismo, digamos, gasto de bolsillo es un mecanismo, pero obviamente es el menos deseado, sobre todo en países como los nuestros. Luego viene otro mecanismo que es el pago por servicio, es decir, cada vez que yo hago una atención, una prestación, yo recibo un pago por cada una de estas prestaciones. ¿Ya? Este es digamos, en la lógica como escala de evolución de los mecanismos de pago, un mecanismo todavía rudimentario, es decir, como tal vez no ha evolucionado adecuadamente, pero sí sirve para algunas cosas que vamos a ver acá. Por ejemplo, la fortaleza es que hay mayor control de prestaciones, es decir, tú haces 10 y yo te pago 10, y eso genera cierto incentivo. Teóricamente, si yo pago más, mientras más, o sea, yo recibo más mientras más se hace, por lo tanto yo podría dedicarme a hacer más de lo mismo para poder recibir más recursos. Eso es verdad hasta cierto punto habitualmente, pero sí sirve para incentivos. Por ejemplo, ustedes tienen cobertura de cerca del 72% por ejemplo, justamente a raíz de este esquema, del parto atendido en hospital o, digamos, con parto atendido por profesionales. Probablemente si ustedes diseñaran un mecanismo donde tal vez haya un pago basal, pero además incentivo por cada parto atendido, es probable que el porcentaje de parto suba, ya que el incentivo está en que ese parto sea atendido directamente, digamos, por profesionales en hospitales, que es un poco lo que pasó en Chile en los años 60, que había también una alta mortalidad materna y con un porcentaje importante de atención en parto. En este momento tenemos un porcentaje de cobertura casi del 100% de los partos en hospital, o con atención profesional. Y eso es porque justamente en esos tiempos los incentivos era que el parto era atendido tanto para el paciente o las pacientes y las familias, que tenía que ser hecho en el hospital, y también porque los incentivos estuvieron en finalmente financiar los programas de este tipo a nivel hospitalario. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un poco, este es un mecanismo que sirve para algunas etapas y para fortalecer algunos aspectos puntuales que uno quisiera potenciar. Las debilidades, obviamente, tendencia que pudiera haber es la menor calidad, porque si me aseguran un pago, yo voy a buscar siempre tratar de ahorrar ciertos recursos, eventualmente abuso, y lo que implica esto sí es que tener mecanismos de control. No siempre es fácil tener mecanismos de control para saber exactamente cuántas prestaciones hice. ¿Ya? Ahí pone Jorge que sí, efectivamente tú mirando ahí los datos de la mortalidad materna en Honduras y sigue siendo uno de los más altos en Latinoamérica. Por lo tanto, si uno quisiera un plan, tal vez no todo el presupuesto, por ejemplo, digamos, pero alguna parte uno podría buscar que el incentivo fuera a que el parto fuera atendido en condiciones, digamos, más, digamos, de profesionalidad en términos de la atención. ¿Cómo se ha usado en Chile? En Chile hasta hace muy poco, antes del año 2005, se usaba este mecanismo de pago, es decir,
por prestación, pero más bien era como en un presupuesto histórico, es decir, cada año se aumentaba en función del aumento del costo de vida o el IPC que nosotros llevamos acá, y se iba aumentando esto, y yo sí tenía que demostrarle al establecimiento que eso era tanta cirugía, tanto examen de laboratorio, tantas atenciones, digamos, médicas. Esto fue cambiando con el tiempo, y voy a dar, y en estos momentos se mantiene solamente para los hospitales de baja complejidad, que nosotros tenemos 3 niveles de hospitales, tenemos cerca de 190 hospitales, donde cerca de 65 son los de alta complejidad, cerca de unos más o menos 50 de mediana complejidad y cerca de 100 hospitales pequeños que son los de más baja complejidad. Entonces, en estos momentos en Chile, este mecanismo de pago por, digamos, presupuesto histórico, en términos de cuántas prestaciones se hacen, se mantiene solamente en estos hospitales. Este es un hospital de Puerto Aysén, es un hospital relativamente nuevo. Una de las políticas sí que ha habido, digamos, que ha trascendido los distintos gobiernos en los últimos años es la construcción de hospitales nuevos. Este es una zona del sur de Chile, el extremo sur, bastante con dificultades, no es posible llegar por un camino, sino que solamente a través del mar, directamente, o pasar por Argentina. Entonces hubo una manifestación, digamos, un conflicto social importante hace unos años atrás, y justo estaba en la etapa de cambio, digamos, una de las negociaciones fue hacer un hospital, de manera que este hospital, que es de baja complejidad, pero muy moderno, quedó prácticamente, está cubriendo solamente en el sector viven en esta ciudad cerca de 20.000 personas. Entonces, si uno mira, un hospital es probablemente el lugar más grande que hay y está absolutamente subutilizado. De hecho, el hospital base de esta región está como a 1 hora de viaje en auto y es mucho más antiguo y mucho no tan moderno como este hospital. Así que a veces se generan estas inequidades debido a estas negociaciones. Cuando la presión social, digamos, no es manejada adecuadamente, termina uno respondiendo de salud en forma inadecuada. Entonces, básicamente lo que se usó esto era el histórico hasta el año 2005 y de ahí fue cambiando un poco, les voy a contar acá con otro mecanismo. Otro mecanismo disponible es el pago per cápita, ¿ya? Digamos que por cada persona que yo tengo como mi población, yo recibo un pago mensual o anual, dependiendo de la forma que se establezca. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? Es que yo tengo ingresos asegurados. Es decir, yo sé que tengo 100.000 personas multiplicado por el número digamos, por el valor que se asigna en forma individual, y yo sé que ya sea mensual o anualmente voy a recibir una remesa estable, digamos, durante el periodo. ¿Cuál es la gracia de esto? Al menos aquí en Chile fue que para poder llegar a esto implica un mayor conocimiento de la población. Aquí en Chile esto comenzó a hacerse probablemente por ahí por los principios de los 90, tal vez un poco antes, y implicó que cada establecimiento tenía que registrar a sus pacientes, y por lo tanto hubo campañas de cada establecimiento de ir a buscar a estos pacientes a los lugares, a los domicilios para poder registrarlos, ¿ya? De hecho, hay también hasta competencia entre distintos centros de salud para poder tener la población inscrita. Una de las fortalezas que se busca, que no ha sido el efecto deseado tal como lo esperábamos, es que haya prevención. Si yo tengo los recursos disponibles, obviamente debiera enfocarme a atender población que está para prevenir, y de manera que no se enferme y no ocupe los recursos, y así el per cápita o los recursos que me alcance para mucho más, digamos, y en teoría disminuir el uso de estos recursos, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? Hay cierto incentivo a limitar las actividades, y un incentivo relativo, obviamente, pero puede darse. Como les decía, al principio acá hubo un solo registro de población, después hubo que hacer una integración entre los datos de distintos consultorios, había gente que está inscrito en 2, 3 o más centros, y hasta ahora finalmente tuvo que ser este Fondo Nacional de Salud el que centralizó el registro. Por lo tanto, que ahora es una fuente rica de información, porque yo sé que el paciente que efectivamente es mi beneficiario está registrado formalmente en el seguro.
Y la dificultad, sí, en el per cápita solo, es que no considera el riesgo individual. Es decir, un paciente, en términos concretos, puede tener 10 patologías, yo recibo el mismo valor que si un paciente sano, por ejemplo, qué sé yo, de 30 años, ¿ya? Y obviamente también aquí lo que implica es que disminuye la capacidad de elección del paciente. También hay, como explicaba al principio, la elección siempre es relativa, incluso para uno que trabaja en salud. Muchas veces hay un momento que uno deja de elegir, es decir, uno no tiene esa opción y porque va, independiente de la prestación que va a recibir, realmente hay ciertas reglas, ya sea por seguro, el acceso, la distancia, que uno termina eligiendo lo que está más cerca, digamos, a su alcance. Dentro del per cápita, en este caso, por ejemplo, en Chile, la atención primaria se usa el per cápita, ¿ya? Y cerca del 70% del presupuesto total de atención primaria se da por este per cápita, y por lo tanto, cada centro debe registrar los pacientes, y hay ahora restricciones para que el paciente no se cambie todos los años o cada mes de centro. Y por lo tanto, la mayor parte del presupuesto asignado a los centros de salud de atención primaria en Chile depende de su capacidad de registrar a estos pacientes. Si bien es cierto, al principio era abierto, después obviamente se fueron poniendo restricciones para que cada centro de salud tenga más población de la que teóricamente es capaz de manejar. ¿Ya? Después hay otros programas de reforzamiento que dan cuenta del 70%, perdón, del 30% de diferencia. Y este basal se agregan algunos componentes, por ejemplo, se paga un poco más si esa comuna donde vive el paciente o está el centro es pobre, si es rural y si la población es envejecida. Esos son los factores que hacen subir un poco este valor, digamos, que igual es marginal. La queja habitualmente en los consultorios, digamos, es que obviamente es insuficiente para cubrir la necesidad de la población. No considera riesgo individual, como le explicaba, yo no sé si el paciente es más o menos enfermo, recibo la misma plata en función de esta fórmula que está acá definida, digamos, en este esquema. Entonces, ¿qué es lo que está pendiente acá, por lo menos en Chile, justamente el riesgo individual? Para llegar a eso hay que tener mucha información detallada de cada paciente. ¿Ya? Básicamente lo que hay que hacer es tener ficha clínica electrónica. Uno podría intentar hacer manual, digamos, pero tendría que ir al ejército para identificar ciertas variables que pudieran dar, digamos, la cobertura para decir efectivamente, mira, este paciente es de mayor riesgo o no. Acá en Chile hay alguna experiencia. Bueno, nosotros en Chile, una de las cosas que se ha logrado es que casi el 90% de la atención primaria está cubierta con ficha electrónica. ¿Ya? Casi diría que son las excepciones los centros de salud de atención primaria que usan papel todavía. Y sí, ahí hay mucha información, pero lamentablemente, debido a los contratos que se establecieron, es muy difícil obtener una edición global de toda la información que está ahí. ¿Ya? Pero ha habido lugares, de hecho, donde yo trabajo hasta hace tiempo, había una licencia para un sistema que se llama ACG, que se llama Grupos Clínicos Ajustados. No sé si alguien ha escuchado algo parecido, o esta sigla. Esta es una plataforma desarrollada por Johns Hopkins, de la Universidad de Johns Hopkins, y donde básicamente lo que busca es, a través de un conjunto mínimo de datos que se extraen de la ficha electrónica, mucho más fácil que hacerlo manualmente, yo identifico el grado de consumo y por lo tanto el riesgo asociado a cada paciente. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, puedo saber cuánto me cuesta, por ejemplo, tener un paciente diabético compensado y cuánto me cuesta cuánto me cuesta un paciente diabético descompensado. Yo llego al nivel de desagregación individual y en función de eso yo puedo armar, por ejemplo, dónde se concentra la población que consume más recursos, en qué centro. Por lo tanto, yo también podría redireccionar recursos a los centros donde se concentra población de mayor riesgo, que habitualmente además es la de mayor pobreza. Y esta es una información muy rica, pero es muy detallada. Implica tener acceso a los medicamentos, a los diagnósticos, al número de consultas que se hace, el número de consultas en ambulatorio, en urgencia, y básicamente está orientado a la atención ambulatoria. Ese es un poco el foco de este mecanismo de gestión finalmente.
pero que implica tener, bueno, la licencia del sistema es bastante cara, implica tener registro electrónico y además todo un proceso de la información para poder disponer finalmente de este riesgo. Así que cuando uno dice, sí, falta el riesgo individual, pero para tenerlo implica un desarrollo importante en términos de financiamiento, ya sea por la adquisición de este sistema u otro equivalente, o probablemente un proyecto de investigación local para definir cuáles son los riesgos locales que pueden ser distintos, digamos, entre lugares de distinta naturaleza. Otro mecanismo de pago. Bueno, ahí acabo de ver en el chat que está la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Un saludo muy, muy grande, un verdadero honor poder estar en presencia de la ministra mientras hago esta presentación. Un avance que nosotros hemos tenido fue a partir de hasta el año, digamos, había antes, pero básicamente en los 2005 hubo un mayor uso del pago por canasta, que tiene cierta lógica que lo voy a explicar acá. La fortaleza es que permite hacer economías de escala, es decir, si yo agrupo determinados qué sé yo, diagnósticos o problemas de salud, yo puedo decir, mira, en realidad para el problema X yo necesito tales recursos humanos, medicamentos, tantas horas de pabellón y por lo tanto podría ser un paquete que de alguna manera es más fácil de negociar, de vender o de comprar, ¿ya? Y por lo tanto ahí busco la manera de conseguir una economía de escala. Algo súper importante y que lo vamos a ver más al final de la presentación es que obliga a estandarizar el proceso, ¿ya? Algo que los clínicos a nosotros no nos gusta reconocer, pero la verdad es que nosotros siempre creemos que somos exclusivos, que hacemos cosas distintas del resto, que nosotros lo hacemos mejor que el colega o que el hospital de al lado. Pero cuando uno analiza desde el punto de vista, digamos, de paso a paso, uno se da cuenta que una parte importante del proceso de atención es estandarizable, ¿ya? Siempre, y el hecho de estandarizar a veces justamente facilita la identificación de los casos que son los casos extremos que requieren de cuidados distintos. Entonces, ¿cuáles son las debilidades? Obviamente que es más rígido porque yo establezco una definición del paquete de prestaciones. Si yo como prestador o u hospital, en vez de ocupar, por ejemplo, lo que está contemplado en esta canasta, ocupo más, el paciente se hospitaliza más de los días y obviamente, entre comillas, es pérdida para ese establecimiento, ¿ya? Y obviamente lo que hablábamos recién, que no contempla los casos límites, muchas veces no, si hay pacientes que en vez de estar 3 días hospitalizados requieren 10 días o se complejizan e incluso llegan a tener necesidad de ocupar, por ejemplo, UCI, lamentablemente no están considerados y eso obviamente forma parte de la pérdida, por decirlo así, del establecimiento. Y una de las cosas que sí requiere es acuerdos claros, es decir, las definiciones, qué diagnósticos se van a tratar, qué condiciones, cuáles son las prestaciones que van a incluir las canastas, y habitualmente este es un tira, entre comillas, y afloja. Muchas veces lo que ocurrió acá en Chile es que, si bien es cierto, habían, estas canastas partieron muchas veces de definiciones clínicas, después el que finalmente valida las canastas es el seguro, que finalmente que va a financiar cada una de estas canastas. Y lo que ocurre ahí después, obviamente que hay, en este caso el seguro público, lo que fue buscando fue otras canastas, no solo de las originales, sino que cómo se pueden ir agregando. Y ahí hay un contacto muy permanente con los equipos clínicos que de alguna manera van ofreciendo posibles prestaciones que se pueden hacer en este tipo de canasta. Por ejemplo, una que se hizo acá muy importante fue de las cataratas, la cirugía de cataratas. Se logró establecer que era la prestación como el conjunto de prestaciones mínimas y logró a que mucha gente accediera a una cirugía que prácticamente producía ceguera, digamos, por periodos prolongados hasta que el paciente era capaz de acceder a recursos para operarse. Algo que también logró ser hecho bajo este formato fue el manejo de la insuficiencia renal crónica con hemodiálisis, que también permitió mejorar el acceso de los pacientes al lograr estas economías de escala y dar, entre comillas, un paquete que fuera interesante no solo para el sector público, sino para el privado y ha logrado también
permitir el mejorar el acceso de los pacientes en diálisis, incluso en lugares que antes era prácticamente impensable disponer de estos recursos. Y sí, lo que puede ocurrir es que estímulos perversos, es decir, yo si pongo los recursos en donde yo puedo hacer economía de escala y me puedo ahorrar, entre comillas, recursos, probablemente voy a tratar de orientar mi recurso global a atender probablemente preferencialmente es lo que está en estas canastas que tienen un precio diferenciado. ¿Ya? Voy a contar un poco algo que es la experiencia que tenemos local en Chile, que es con el uso de canasta. Ahí me faltó una E, lo que se denomina el Plan Auge GES. ¿Ya? Esto fue el año 2005, parte esto que es como el centro de la última reforma de salud que se hizo en Chile, una reforma importante que implicó aspectos, digamos, en los seguros, en el financiamiento, en una serie de modificaciones administrativas, digamos, de gestión, y donde el centro puntual, sobre todo para la gente, para la población, era este plan Auge, que era básicamente una canasta de prestaciones asociada a problemas de salud. ¿Ya? Entonces se definieron problemas y voy a decir un poco los números como fueron avanzando. Estos problemas de salud daban cuenta de casi el 70% de la carga de salud, bajo mediciones, digamos, de años de vida perdido, años o calidad digamos, de vida. Y se partió con algunos problemas, definiendo un problema determinado y el conjunto de prestaciones que se debían garantizar para este problema. Ahí voy a mostrar un poco después el detalle de lo que se hacía o lo que se hizo con esto. Entonces, ¿cuál era la garantía? Hasta ese momento, habitualmente las garantías estaban dadas en atención primaria, muchas veces para la población materno-infantil, pero no para la población general, ¿ya? Y salvo prestaciones, por ejemplo, la vacunación y otras cosas, alimentación, pero no una atención habitual. Entonces yo creo que esto fue un cambio importante, que era básicamente decirle, mire, usted tiene un problema de salud X, de hecho el primero en este listado es la insuficiencia renal crónica, que incluía ya sea diálisis, trasplante o alguna solución intermedia, y después se incorporó la prevención de la enfermedad renal crónica. Entonces, lo que dice, si usted tiene esta condición, tiene derecho a acceder a esto, está garantizado, ¿ya? Luego, la siguiente garantía era de oportunidad. Por ejemplo, para este tipo de casos, dependiendo de la patología, va desde los 30 minutos hasta un año, si es quirúrgico, dependiendo del tipo de patología, pero tiene temporalidad que tiene que cumplir, ¿ya? Y hay una serie de alarmas que se generan a partir de la notificación y hay todo un proceso, digamos, de la Superintendencia de Salud que es el que supervigila esto y controla que efectivamente se cumplan los plazos. Algo que era completamente nuevo para Chile, que era la calidad. Y esto implicaba, por ejemplo, si dice que para descartar o confirmar que algún diagnóstico de la esfera cardiológica, había que demostrar, y hay que demostrar todavía, que el que hace esa confirmación es cardiólogo, no, dependiendo de la especialidad, obviamente, se pone énfasis en esto y además un proceso de acreditación que se estableció en Chile que no existía para todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, e incluso los prestadores individuales, ¿ya? En registros que antes no existían, de especialistas, de no especialistas, de enfermeras, de todo el profesional clínico, tiene que demostrar que cumple con la condición, digamos, que se ha definido. Y algo súper importante que es la protección financiera. Es decir, se estableció para los distintos problemas un nivel máximo de gasto por paciente. Por lo tanto, se limitaba, en la lógica un poco de los seguros, poder avanzar en establecer cuál era el máximo gasto por paciente en el año y que no afectara en una fracción importante los ingresos, digamos, el sueldo habitual del paciente. También eran estas 4 dimensiones que eran, digamos, las que cambiaron de alguna manera poner al paciente como una persona de derechos, es decir, que tiene, todo el resto, sector salud, tiene la obligación de cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue pasando ahí? Por ejemplo, tenemos
esto se partió el año 2005 con 25 enfermedades cada año, dependiendo, y ahora último es más lento. Los años siguientes prácticamente se fueron duplicando el número de enfermedades. En 2010 llegamos a 69 problemas, hasta llegar el año 2020, en este momento son 85 problemas de salud, ¿ya? Que van, cubre una parte importante de los cánceres, todos los cánceres infantil, insuficiencia renal, trasplante renal, infarto agudo en miocardio, diabetes, accidente cerebrovascular. Bueno, si alguien después ahí me puede contactar, puedo orientarle a el listado, que además es información bien interesante en términos de cuáles son los problemas, pero además las prestaciones que están cubiertas, porque hay uno que sirve también como para orientar a veces, si quiere armar algo similar, para no partir desde cero, cómo se han ido organizando las canastas, por ejemplo, prestaciones. Entonces, lo que ha ocurrido ahí es que, solo para que tengan ustedes claro, en función un poco de dónde yo pongo los incentivos. Cuando partió esto era, en términos del presupuesto global, era cerca como el 10-20%. Y en este momento ya de las instituciones, sobre todo a nivel hospitalario, casi más del 50% de los presupuestos, digamos, de los ingresos que un hospital puede conseguir, están bajo este concepto de prestaciones asociadas a la UGI. ¿Ya? Así que, desde el punto de vista, entre comillas, como de negocio del hospital e incluso público, obviamente que esto es un mecanismo de no tanto recursos frescos, porque es bastante más, tiene ciertas restricciones, pero evidentemente que había aquí un foco, digamos, este era el incentivo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, lo voy a mostrar. Nosotros somos 18, 19 millones de habitantes, y de todos los habitantes, más o menos el sector público y privado, en este caso solamente del público, hay 45.000 pacientes a los cuales se han retrasado su atención. Es decir, esta oportunidad, esta garantía de oportunidad no se ha cumplido adecuadamente, y eso va, digamos, es variable. Esta garantía, tanto en términos de número de pacientes, son 45.000 en 19 millones de habitantes, y con un promedio de demora de 60 días, o sea, 2 meses. ¿Ya? Y estamos hablando desde, por ejemplo, 30 minutos para descartar infarto agudo en miocardio, perdón, y efectivamente en la urgencia, cualquier persona que se presente a urgencia tiene, por obligación, el establecimiento tiene un plazo de 30 minutos para descartar que es infarto. Aquí obviamente se produce toda una serie de cosas, digamos, basta que alguien diga que tuvo un golpe o cualquier cosa, pero si dice tengo dolor al pecho, el establecimiento tiene 30 minutos para demostrar que no es infarto, o que sí es, obviamente, ingresarlo para el tratamiento adecuado. ¿Qué otras cosas se cubren acá, por ejemplo? Algo que igual, uno que partió estudiando, digamos, yo terminé en el año 95, entonces no hace tanto tiempo, pero ha cambiado bastante. En mis tiempos, un paciente con diabetes se veía en el hospital y probablemente se hacía una glicemia mensual. Con esto, los pacientes que son más inestables o que requieren un cuidado más estable, incluso el de menores recursos, dispone de un dispositivo de estos de toma de hemoglucotest, de manera que él se puede controlar 2-3 veces al día en su domicilio para mejor control. No ha significado muchos beneficios porque hemos tenido prácticamente una epidemia de diabetes, digamos, pero el control sí, los recursos que se han puesto en función de este programa ha sido realmente un poco inimaginable hasta cierto un par de años atrás. Entonces, esto, como le digo yo, el retraso es bastante mínimo si uno compara en 16 millones de habitantes, que son los que se atienden más o menos en el sector público. 45.000 pacientes con retraso es prácticamente nada, ¿eh? Y además el retraso máximo son de 2 meses. ¿Qué pasa si yo aquí se pusieron todos los incentivos, solo para tener cuidado cuando se quiera implementar algo equivalente? Esto que está acá, lo que voy a mostrar ahora es la lista de espera no auge, es decir, no lo que está, es todo lo que son fuera de estos 85 problemas, ¿ya? Y aquí, estos son los datos de 30 de junio, es decir, el último corte, y estos son los números que tenemos. Pacientes en espera son 1.680.000 personas. Una magnitud completamente distinta al resto, ¿ya? ¿Y cuánto? Esto es para 1.680.000 personas que están esperando la atención por un especialista, ¿ya? O sea, fue atendida una atención primaria, el médico de atención primaria sospecha algo más complejo
y lo envía al hospital para que lo puedan evaluar. Ese especialista, digamos, hay 1.680.000 personas esperando una atención de especialista. ¿Cuántos pacientes están esperando cirugía? Hay 259.000 pacientes en espera de cirugía. Con la pandemia, obviamente, este número ha aumentado notoriamente. Y si uno toma cuántos días en global están en espera, son cerca de 444 días promedio de espera, días de espera. ¿Ya? Significa que hay gente que espera 3, 4, 5 años para que una cirugía sea resuelta. Mientras en el otro plan, digamos, en este que está en estas canastas que fueron priorizadas, obviamente, la espera, aunque se retrase, no es más allá de 60 días como veíamos. Entonces, este un poco siempre cuando uno establece, un poco como el consejo, cuando uno quiera, sepa que siempre en salud uno focaliza los recursos en alguna cosa, hay algo que va a quedar con menos, por decirlo así, interés por parte del equipo. No es sin mala intención, sin nada, simplemente que si los incentivos se focalizan en algún lugar, siempre hay otra zona que va a quedar desprotegida, ¿no? ¿Qué es lo que se está intentando ahora? Esto es básicamente digamos, en distintos países hay una fuerte tendencia también en Estados Unidos, dado los problemas que tiene Estados Unidos, que es el que más gasta y menos, y proporcionalmente sus resultados no son tan buenos, que es cómo asumir, por un lado, el riesgo, es decir, que lo que en Chile se está intentando hacer es pagar asociado a riesgo. Entonces, habitualmente asociado a un per cápita, es decir, yo pago un poco en este basal que yo mostraba anteriormente, y donde para esto requiero, lo que como explicaba, alto conocimiento de la población. Tengo que saber exactamente cuántos diagnósticos tiene cada paciente, qué medicamentos toma, qué edad tiene, qué nivel de pobreza tiene, para poder justamente asumir que su riesgo de tener algún problema de salud importante va a ser mayor o menor. Y por lo tanto, en función de eso, financiar esa diferencial, digamos, de riesgo que tiene cierta población. Aquí implica tener sistema de información, obviamente, probablemente registro electrónico, sistemas manuales, uno podría intentarlo, pero probablemente va a tener sistemas, digamos, ejército de gente buscando información en forma manual. Y una de las dificultades también es ver qué se define por riesgo, si hay riesgos locales, realidad local, obviamente tiene que reflejar bien qué es lo que ocurre en nuestros países. Gran parte de estas plataformas vienen, digamos, del extranjero, básicamente países anglosajones, y no necesariamente los riesgos, digamos, en estos países pueden asimilarse a los riesgos que nosotros enfrentamos. Por lo tanto, acá en estos mecanismos uno debería esperar tal vez líneas de investigación con las universidades locales, con soporte incluso con universidades, digamos, internacionales, para desarrollar y definir cuáles son los riesgos de cada país en las condiciones que habitualmente en nuestros países se desenvuelven. Y algo también que viene de Estados Unidos y de otros países, sobre todo europeos, es pagar por resultados, que aquí obviamente entra todavía en un terreno mucho más difícil de demostrar. Se supone que focaliza mejor los recursos, se enfoca además en resultados concretos, es decir, no me importa a mí si lo operaron o no, me importa que fue operado y el problema fue resuelto, ¿ya? Y solo ahí pago, o tal vez pague el total, y en otras condiciones pagaré una fracción de lo convenido. La debilidad acá es que este está pensado más bien para una lógica más industrial, es decir, donde yo produzco vehículos, produzco televisores, qué sé yo, productos más que servicios como salud, ¿ya? Y que hay patologías que claramente uno no puede identificar resultados. No hay un resultado sí o no, sino que hay mejoras, sobre todo en pacientes crónicos, como mejoro yo, entre comillas, que es manejar bien un paciente con lupus o con artritis reumatoide. Es difícil de definir, a diferencia de otras cosas que sí pueden ser resueltas como algo quirúrgico. Probablemente uno podría decir, sí, efectivamente la cirugía fue resuelta adecuadamente. Ahí sí uno puede identificar cuál es el resultado esperado, ¿ya? Y aquí obviamente se generan incentivos perversos para, entre comillas, mejorar un poco a la gente. Acá en Chile no se usa esto, hay un esbozo en atención primaria donde se hace
un registro de pacientes y hay una especie de incentivos para mantener los pacientes compensados, digamos, pero hay dudas que efectivamente esto es un registro manual, por lo tanto no es algo que yo pueda confirmar efectivamente, porque además cuando uno compara las tasas como de compensado en la atención primaria no guarda ninguna relación con las consultas que hay en urgencia por la misma patología, básicamente por diabetes y por hipertensión, ¿no? Entonces, en esta, por decirlo así, escala evolutiva, hay algo que nosotros estamos acá empezando recién a usar en Chile, digamos, no recién, me refiero recién a los últimos 10 años, y que se llaman los grupos relacionados diagnósticos, GRD o DRG en inglés. No sé si lo han escuchado previamente. Este es un mecanismo de gestión, una herramienta de gestión básicamente, pero que se ha utilizado para finalmente tanto mejorar la gestión como además justificar los mecanismos de pago de seguros. Esto partió en Estados Unidos, más o menos en la década de los 80, justamente a raíz de los múltiples prestadores en Estados Unidos existentes y los seguros como Medicare y Medicaid. Diseñaron un mecanismo para poder pagar en igualdad de condiciones. Eso es lo que se buscaba, es decir, por una cirugía X yo quiero pagar un valor más o menos estándar. Y entonces, ¿qué es lo que busca esta metodología? Es agrupar pacientes en función de los diagnósticos y cómo se resuelven esto. Esto refleja bien, sobre todo, pacientes quirúrgicos y básicamente un paciente que se hospitaliza. La parte ambulatoria no la ve adecuadamente, no la cubre bien. Por lo tanto, básicamente sirve para pacientes que se hospitaliza, ya sea por razones médicas o por razones quirúrgicas. Y por lo tanto uno agrupa ese paciente que tiene un problema en la vesícula biliar, que es frecuente aquí en Chile, habitualmente tiene, qué sé yo, tantos días de cirugía, o sea, una cirugía de 30 horas, con estos especialistas, con estos recursos, y está 2 días hospitalizado, por lo tanto todo eso es el promedio que uno observa. Esto implica comparar los establecimientos, en este caso prácticamente la mitad de los establecimientos chilenos tienen esta metodología implementada, y eso permite identificar un poco lo que se llama el case mix hospitalario, es decir, cuál es la casuística que hay en cada establecimiento. Acá se concentran los pacientes de más edad, acá se concentra el paciente más quirúrgico o pacientes más graves, pacientes menos graves, dependiendo de un poco de la información que entrega esta metodología. Entonces, ¿cuál es la gracia de los GRD? Es que hay experiencia internacional. Esto partió en Estados Unidos, pero básicamente todos los países europeos y tienen como casi sus modificaciones locales. Hay en Francia, hay desarrollos también de esta metodología en Alemania. Permite identificar mejor a los pacientes y los resultados. Y implica necesariamente una mejor gestión digamos, a nivel hospitalario, ¿ya? Esto es básicamente hospitalario. Hay mayor transparencia porque en este caso lo que se hace es para poder definir en el inicio se establece un grupo, no es solo lo que hace un hospital, sino que lo hacen todos los hospitales y por lo tanto uno puede comparar con otros, mejora la calidad de los registros y facilita tanto para el hospital que vende como pequeño proveedor, importante porque puede demostrar que efectivamente es más eficiente y por lo tanto con un incentivo para los seguros para comprarle las prestaciones o a la vez el seguro, digamos, tiene más la capacidad de diferenciar quiénes son los que están entregando mejores opciones en términos de prestaciones. Implica, sí, establece una metodología de alcance nacional. No es que un hospital pueda hacerlo, se puede hacer, digamos, pero ese hospital tiene que tener un referente local de acuerdo a su contexto. Requiere plataformas tecnológicas. Esto implica tener una plataforma en este caso Chile tiene una plataforma, en este caso me parece que ahora está cambiando a 3M, un contrato nacional, todos los hospitales públicos tributan a esta plataforma. Una de las cosas importantes es el personal capacitado. De hecho, fue una de las primeras cosas que se hizo en Chile. No es posible pensar, esto no es llegar y registrar. Esto implica, habitualmente son grupos de enfermeras capacitadas o de otros profesionales de la salud, que hay toda una lógica de registro. Tienen que ir, sobre todo todavía en Chile, los hospitales tienen registros clínicos en papel, la mayor parte de ellos, por lo tanto implica
revisar las fichas, tomar los datos importantes. El egreso hospitalario también sirve, pero muchas veces hay que hacer tanto en el registro, digamos, del egreso hospitalario, que es una estadística, digamos, oficial, con las fichas en papel, y dar cuenta de esta información a esta plataforma, ¿ya? Y la implementación toma años, eso sí, no es algo que yo diga mañana, el próximo año voy a partir usando GRD, ¿ya? Pero es un camino que tiene no solo el registro, permite mejorar la eficiencia del pago de la financiamiento, sobre todo a nivel de hospitalario, y localmente los establecimientos logran mejorar su gestión porque hay una serie de indicadores que uno puede orientar, digamos, y saber qué servicios se están demorando más en resolver problemas, digamos, de igual naturaleza. Permite comparar, sobre todo, eso es una cosa importante. En Chile, esto partió en el año 2010, probablemente un poco antes, con proyectos en 2010 en el Ministerio, pero había un proyecto piloto previo en una universidad, en un hospital público, un par de hospitales públicos y en hospitales privados, básicamente con un proyecto de investigación de qué significa implementar esto en Chile, ¿ya? Y luego se hizo un proyecto inicial piloto en algunos establecimientos digamos, de la red pública. Hay una línea de investigación muy importante y, como les explicaba, capacitación y la adquisición de una plataforma tecnológica. Y en algún momento digamos, el principal interesado de esto fue, digamos, y de hecho por eso fue una de las herramientas por las cuales esto tuvo un desarrollo importante, fue el Fondo Nacional de Salud, que es el seguro público. Finalmente, al que más le interesa pagar de esta forma es FONASA. Entonces, a partir del año 2010 hay una serie de iniciativas que van desarrollando esto, capacitando a la gente, comprando las tecnologías, haciendo esto en los hospitales más grandes. Y este año, lamentablemente la pandemia ha generado algunas dificultades, se transformó el mecanismo de transferencia desde FONASA a los hospitales utilizando el GRD. Probablemente este año va a ser un poco complejo dado lo que ha ocurrido con la pandemia, pero lo que se está ahora, el FONASA lo que identificó y dijo, bueno, un egreso en el hospital 1, digamos, agrupó los hospitales, cuesta tanto, por lo tanto esa es la transferencia. Hizo tanto egreso, tanto recursos van a ir asociados a esos egresos. Igual hay una porción del presupuesto que va a estar dado por otros programas, digamos, que son estables y que no dependen directamente de esa variable, ¿ya? Pero este año, el primer año en curso, probablemente igual es un periodo de transición hasta eventualmente llegar más adelante, tal vez a una cobertura cercana al 6% a través de este mecanismo de pago. Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a esto? Independiente del mecanismo que uno quiera, hay una serie de pasos que hay que dar antes o en simultáneo, ¿no? Esto no es solamente decidir pagar de una forma u otra. En el año 2007, básicamente, antes un poco en la atención primaria, pero básicamente en el año 2007-2008, se comenzó la implementación de sistemas de información en salud, ficha electrónica, por decirlo así, o sistema hospitalario, tanto en atención primaria y en menor escala en hospitales, ¿ya? Y una de las cosas que fue ocurriendo fue definir y establecer ciertas condiciones que son, digamos, estandarizables en términos de atención de salud. Y lo que se creó, esto finalmente, eso partió entre el año 2009, pero básicamente se formalizó en el año 2012 y se creó esto, ¿ya? Que es el Ministerio de Salud definió los procesos asistenciales. No todos aquí los que están en colores son los que están desarrollados, ahora hay más porque esto es una versión un poco más antigua, pero básicamente los que están en colores son los que desarrolló. Dijo, mira, en realidad no está el detalle, digamos, de cada paso que hay, pero sí uno puede comparar. Es decir, si usted es un hospital X y dice que está haciendo esto, al menos son estos los pasos que debe cumplir, ¿ya? Y este es el mapa global de todos los procesos de asistenciales y cuáles fue desarrollando el ministerio. Acá, por ejemplo, está la gestión de hospitalización, donde se indica la hospitalización, hay una admisión, hay una unidad gestora de cama, la información que se le entrega al paciente, se ingresa, se hace la atención clínica, se hospitaliza, se da de alta administrativa, clínica, y qué sé yo. Entonces, obviamente cada una de estas que tiene una cruz ahí en chiquitito quiere decir que es un subproceso, es decir, esta cajita si yo la abro hay muchos pasos dentro, pero esto permitió estandarizar de alguna manera y definir, y fue uno de los requisitos también para la acreditación y
un desde, es que cada establecimiento debería tener su correlato a partir de esta base que era estándar nacional. Y en este caso, por ejemplo, que viene, que es la urgencia. Acá a mí me tocó implementar el sistema de información en varias urgencias desde el país, viajando por todo el país. Y lo que ocurría ahí es que básicamente lo que estaba, cada unidad de urgencia decía que lo hacía distinto, pero si uno revisaba, en realidad era exactamente los mismos pasos, salvo, me tocó un caso una vez en un hospital en una isla al sur de Chile, donde ellos recibían buzos que, digamos, por problemas de cambio de presión, debían requerir a veces, tenían una cámara hiperbárica y por lo tanto era el único lugar de Chile que en vez de parte del triage era ingresar a una atención que no se da, pero el resto era básicamente igual. ¿Ya? De hecho, ahora hay varios estándares internacionales como el triage o el proceso Manchester, y en este momento Chile adoptó uno que se llama ESI y que permite definir cuáles son los pasos, digamos, antes de la atención clínica, por lo tanto está súper estructurado y sí, ¿ya? Pero esto es absolutamente necesario, no solo para la implementación del sistema, sino que para ir dando cuenta de cuáles son los pasos, identificar cuáles son, donde hay áreas, digamos, de mayor espera, donde faltan recursos tanto humanos o técnicos o tecnológicos, para poder definir, digamos, cómo oriento yo la gestión, digamos, productiva de un establecimiento. Otra cosa que ha pasado, esto es una línea, digamos, de trabajo que se demoró un poco más de lo que nosotros esperamos, pero partió el año 2012 y ya hay una cultura de que esto forma parte del quehacer hospitalario. Por lo tanto, si uno va a cualquier recinto de detención, incluso ahora se está empezando a hacer en la atención primaria, uno tiene que exigir que esto esté, digamos, y poder ver cuáles son los pasos estándares, digamos, para la atención. Algo que ocurrió un poco más inorgánicamente, digamos, pero ha ido creciendo en el tiempo, que es perdón, incorporar una visión más industrial del proceso productivo en salud, ¿ya? Del proceso asistencial. No somos una industria, digamos, ¿eh? Con varias diferencias, no solo ciertas, digamos, pero tenemos que tener desde el ámbito clínico esa visión. Y lo que ha ido ocurriendo es que algo que era, el sector salud era, no sé si era la palabra exacta, pero era muy difícil encontrar ingenieros. Lo que ha ido ocurriendo es que básicamente todos los hospitales, digamos, públicos, cuentan con equipos de ingeniería, no solo para la parte operativa, digamos, operaciones, qué sé yo, lo como tradicional más ingenieril, sino que es para el proceso productivo, es decir, la atención clínica. Y en esta visión de cómo optimizar los procesos que se ven al interior de los establecimientos. Yo trabajo en la unidad donde estoy ahora, tenemos dos ingenieras civiles industriales y que obviamente conocen han ido conociendo el sector y traen todo el conocimiento de esta visión de proceso industrial, en este caso para la prestación de servicios de salud. Entonces, ¿qué es lo que estaba explicando recién? Que no somos una industria tradicional, somos una industria de servicios, salud, pero necesitamos tener esa visión también porque ahí hay muchas cosas que permiten hacer mejoras, ¿ya? Y una de las cosas que requiere, digamos, esta visión es algo que yo no sé si han escuchado, el concepto como cadena de valor, que es cómo agregar valor en el proceso clínico asistencial, considerando el proceso asistencial como una entidad, digamos, industrial también. No sé si han escuchado el nombre de Michael Porter, que es un académico norteamericano que básicamente revolucionó toda la visión estratégica empresarial, siempre pensando más bien en empresas que producen productos, autos, qué sé yo, dispositivos de cualquier tipo, más que servicios. Así que eso siempre hay que tenerlo cuando uno lee información de Porter, pero es interesante su visión, digamos, como de esta lógica empresarial. Entonces lo que es básicamente como que de alguna manera redefine la estrategia empresarial. Todo lo que uno ve de planificación estratégica actual básicamente son modelos que él definió. Están las 5 fuerzas de Porter y algo que vamos a ver bien rápido porque ya estamos sobre la hora, que es la cadena de valor, ¿ya? Ahí está, para que lo conozcan. Michael Porter, que hay muchos videos en YouTube, algunos están traducidos, así que si a alguien le interesa, lo que hizo él, además, empezó a hacer algo
más o menos hace unos 10, 15 años atrás, dado justamente los problemas que existen en Estados Unidos con la atención en salud y el costo que se paga en Estados Unidos por la atención, él empezó a meterse en los temas de salud. Entonces ha ido generando, de hecho, su visión y cómo la aplica al mercado de la salud. ¿Ya? Es un mercado así, no público, más bien privado, pero es interesante cómo él visualiza algunas cosas. Aquí le voy a mostrar un mini, digamos, resumen de eso. Porque es importante más bien el concepto de esa visión, que a veces nosotros no la tenemos tan incorporado al quehacer diario. Entonces él básicamente lo que hace, dice, estamos en un proceso productivo, así que si tenemos una industria, digamos, que produce vehículos, en este caso estamos en una industria que produce servicios de salud, ¿ya? Y por lo tanto tenemos una entrada donde están todos los requisitos, todo lo que yo necesito para poder producir, que es donde está el proceso mismo, proceso asistencial, por decirlo así, y yo tengo unos resultados que puedo evaluar, ¿ya? Y entonces él dice en este proceso productivo, yo identifica este esquema que se llama la cadena de valor, que él define así, y donde hay hay actividades primarias y de soporte. Las actividades primarias están acá abajo, donde hay, básicamente, es como el core del negocio, es decir, yo tengo logística de entrada, tengo que ver cómo los pacientes, los insumos, medicamentos, equipamiento, lo que sea, la operación misma que yo ejecuto, digamos, de toda la atención misma, cómo yo hago la salida en este caso, ya sea de los pacientes o transfiero pacientes más complejos a otro lugar, cómo hago un marketing y venta, esto más pensado en el ámbito privado, pero es algo súper importante que estamos al debe, y yo creo que el COVID nos ha dado de golpe en la cara esta incapacidad que tenemos muchas veces de hacer este marketing de cómo, no solo de venta, sino que cómo expresamos la información que no solo para nosotros es importante, sino que es entendible para el paciente, ¿ya? Y el servicio postventa o toda la cobertura posterior que uno puede darle, ¿ya? Y cada uno de estos pasos además dependen de la infraestructura de la empresa, ya sea técnica o lo que sea, los recursos que hay, recursos humanos, el tecnológico y procuramiento, es decir, cómo yo logro hacer, digamos, entregar todos estos recursos para esta atención. Entonces, aquí uno puede hacer esta visión, digamos, desde la lógica de empresa por lo tanto, lo que uno, en este caso el margen, cada vez que yo hago algo acá y soy eficiente, voy generando más valor. Para, en este caso, como pensado en lógica privada, obviamente genera un margen de ganancias para el establecimiento. Entonces, se supone que en cada una de estas cajitas yo pudiera buscar algo que me hace ser más eficiente y por lo tanto generar más valor. Y más valor en esa instancia que se va multiplicando por cada una de las veces que yo genero algo de valor para producir este margen de ganancia mayor, ¿ya? Y esto obviamente desde la lógica industrial. Vamos a ver un segundo. Ay, que se quedó pegado. Ahí sí. Entonces, volviendo siempre, teniendo en mente esta visión. Entonces, ¿qué es lo que dice Porter en general? Es que lo que hace es descomponer la institución buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en su actividad que generan valor. Es decir, cada cosa que yo hago es potencialmente, yo debiera producir valor, y si yo lo hago más eficiente, voy a producir mucho más valor, por simple que esto sea, ¿ya? Y lo que ha estado haciendo, yo aquí traté de simplificar un esquema que él ha ido desarrollando, está en inglés, lo traduje, lo hemos hecho acá nosotros en Word, en otro formato, traté de representarlo acá, no sé, pero creo que se alcanza a leer. Entonces él modificó un poco el esquema, que el que mostraba yo era pensado más bien en una industria tradicional, y entonces él lo que hace es genera en esta misma esquema, digamos, dice, bueno, en realidad tenemos acá las actividades primarias, que es lo que, entre comillas, se hace acá, que es monitoreo, prevención, diagnóstico, la preparación, intervención, rehabilitación y monitoreo posterior, en este caso para el cáncer de mama. Y arriba tengo gestión de conocimiento, es decir, cómo yo voy aprendiendo, y cuando digo yo, el establecimiento, las personas, los mismos pacientes. Entonces yo tengo 4 niveles ahí, que serían la información, qué cosa voy a medir, y el acceso, a qué, digamos, finalmente tengo que asegurar el acceso. Y en este caso, lo que se hace, por ejemplo, dice, bueno,
en monitoreo de prevención, identificar rápidamente los tumores, probablemente buscar la forma de que, en este caso, el tabaco o los controles de la obesidad, que son factores de riesgo, asegurar examen clínico cuando corresponda o autoexamen, y también, si es posible, información genética, ¿ya? Y estas son las prestaciones que uno pudiera considerar: educación y estilos de vida, disponer de enseñar cómo se hace el autoexamen y disponer de mamografías para los pacientes que lo requieran. Entonces, si uno se fija, en realidad, cada una de estas cosas yo realmente las hacen, algunas también no todas, pero cada una de estas yo puedo hacerlas mejor. Y al hacerlas mejor, puedo aumentar la calidad, por lo tanto, mejor el valor. En este caso no es el margen para ganar dinero, sino que para tener más recursos o dar mejores prestaciones de salud a la población, ¿ya? Y este es un trabajo que nosotros lo hemos hecho como ejercicio, estamos intentando hacerlo acá como análisis, digamos, ahora donde trabajo, para el proceso ambulatorio donde estamos enfocados en estos momentos. Y creo que hay muchas mejoras que uno puede hacer simplemente haciendo este análisis un poco como externo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, esta visión de los ingenieros industriales, que tiene una visión de proceso que a veces es un poco más simple que la que uno puede esperar, pero sí puede dar orientación a dónde están los focos de mayor complejidad, que muchas veces uno lo reconoce, pero a veces lo trata de salvar de una manera que puede no ser la mejor. Entonces, esa es un poco una invitación a mirar, a incorporar a los problemas de salud. Son mucho más complejos que solo para el equipo digamos, de salud sea el único responsable o la única visión que puede primar para tratar de resolverlo. Entonces acá, digamos, como reflexión es, nosotros en general el equipo de salud y que trabajamos con pacientes, en este caso en la pandemia, cada acto que nosotros hacemos, incluso una llamada telefónica, una mínima, escuchar a un paciente, nosotros producimos valor. Entonces, cada vez que hacemos eso, por simple que sea, tenemos que buscar cómo producir más valor o ser más eficiente en esa producción de valor, ¿ya? Por mínima que sea, desde el portero del establecimiento al gerente, digamos, o al director del establecimiento. Si uno tiene eso en vista, obviamente que cada valor que producimos se va a multiplicar, ya sea para ese paciente o para esa comunidad o para la población. Y de esa manera los recursos, que siempre son escasos, pueden ser, digamos, alcanzar para otro medicamento, para otro procedimiento o para un paciente más. Es un poco esa es la idea de la presentación también. Creo que esta es la última slide. Me atrasé, me demoré un poco, pero un poquito. Ahí están digamos, puedo contactarme, bueno, y ahí también a través del doctor Jorge Valle el contacto para, si quieren hacer alguna pregunta, ahora también está disponible, imagino, no sé si es muy tarde, para ustedes no tanto, para mí sí, porque estoy entusiasmado, así que si no me paran, puedo seguir. Muchas gracias, doctor Rodrigo Martínez. Hasta el momento creo que ha evacuado todas las dudas que se han brindado. Incluso vamos a ver, creo que aquí hay una pregunta. Menciona Georgina Mesa, ¿qué herramientas de priorización en la prestación de servicios se han implementado en los centros de salud de Chile? Perfecto, sí. Bueno, ahí, a ver, claro, esto da para explicar en los centros de salud en atención primaria es distinto. Hay un modelo, bueno, en general el modelo que hay en Chile se llama modelo de atención familiar. Ese es como el global o comunitario, pero en realidad eso se refleja mucho mejor en atención primaria. Y donde cada equipo de salud tiene que conocer exactamente su territorio, están sectorizados, hay un equipo por cierto número de población. Y por lo tanto ahí hay una priorización en base a programas, directrices nacionales, pero sobre todo en atención primaria es lo que el equipo clínico logra identificar localmente. Prácticamente se conocen exactamente las calles, saben qué problema tiene la señora que vive en la esquina y su familia, por ejemplo. A nivel por ejemplo, de estas canastas de este programa GES Auge, inicialmente esto fue una definición con investigación, digamos, central a partir de la
de la investigación que había de años de vida perdido, digamos, de indicadores epidemiológicos para identificar cuáles eran los problemas de salud más importantes, los que daban más carga de salud, digamos, o de enfermedad más bien. Y luego se incorporó porque esto igual, dado que obviamente que era era acceso para la población a algo que antes no estaba cubierto, lo que se hizo después, porque hubo para ciertas patologías mucha presión social para incorporarla a estas canastas, lo que se ha hecho ahora es crear una comisión donde parte de estas decisiones las toma representantes de las agrupaciones de los pacientes. Entonces hay una parte técnica del nivel central, hay entidades académicas que forman parte de esta decisión y hay una discusión también social donde se participa el representante de la comunidad. Y ellos son los que definen, por ejemplo, en este momento estamos en 85 problemas, tal vez cuando lleguemos a 90, esas 5, hay una mezcla entre priorizar en razones de funciones académicas, financieras, también tecnológicas de lo que ha ido pasando en el último tiempo, y también de lo que piensa la comunidad o cómo ve la comunidad en determinado problema. En Chile el costo de las canastas por prestaciones se pagan por GRD. No, en general lo que se está haciendo es este plan auge, yo creo que en algún momento va a migrar. El plan auge, claro, definió un pago fijo por esta canasta. Por ejemplo, la cirugía catarata tiene un pago fijo y yo sé que cada vez que hay una catarata recibe un valor X de recursos. En el caso de la atención, digamos, habitual dentro de los establecimientos, cada egreso, digamos, se paga con un valor. Y esto fue identificado en función de los estudios que se hicieron previamente y de cuánto costaba agrupar los establecimientos como los de complejidad mediana y baja complejidad. Y entonces pusieron un valor a cada egreso. Yo imagino que a futuro es probable que haya una integración en términos de número de egresos en función de todas las canastas que hay asociadas, digamos, de hecho las que existían previamente, ahora que no estaban dentro de este plan auge, por decirlo así, ahora todos fueron incorporados a los egresos por GRD, así que es probable que finalmente haya una fusión, probablemente a contar de más que se estabilice todo respecto a la pandemia, que ha generado obviamente una dificultad financiera importante, no solo en los recursos, sino que además en cómo administrarlo. Todas las rigideces, como explicaba al principio, fueron más evidentes en este periodo. Yo, bueno, si alguien está interesado, yo les puedo después enviar un poco de información. La verdad es que de esto, del GRD, ha sido, a pesar de que yo estaba en el ministerio en ese momento, había mucha información bien segregada y segmentada, manejado más bien de los seguros, más que desde el mismo ministerio. Nosotros estábamos en la sección de hospitales y nos fuimos enterando de los cambios. Obviamente, como digo yo, del uso GRD en hospitales públicos viene hace 10 años, pero realmente ejercer el pago usando esta herramienta solamente ahora sí como a nivel, digamos, habitual, partía este año, digamos, el primer año más formal de asignación de recursos a través del uso GRD. Buenas noches, mi nombre es Marta Casco y tengo muchas preguntas, pero va a ser difícil que me las contesten en este tiempo, muy corto. Tengo una pregunta. Quiero saber cuál es la cobertura médica a nivel nacional en Chile. La cobertura, digamos, de seguro de salud, ¿cuánta gente está cubierta? No, tiene que ver con la densidad de pacientes por médico, las atenciones, cuántos pacientes o cuánta población está asignada a un médico. Perfecto. No tengo el número exacto, pero te puedo dar una relación de cómo, desde el punto de vista de establecimiento. A nivel de atención primaria, nosotros tenemos más o menos lo que se ha ido construyendo. Había una política de reconstrucción importante de los centros de atención primaria y de hospitales. Lo que se está queriendo lograr es llegar
a nivel de atención primaria, por ejemplo, un centro cada 20.000 habitantes, más o menos ese es el promedio, sobre todo en zonas urbanas como Santiago, que tenemos 9 millones de habitantes, por lo tanto, el ideal es llegar a tener no más de 20.000 personas por centro de atención primaria. Y en ese centro de atención primaria está cubierto por habitualmente, al menos teóricamente, en 4 sectores, al menos deberían haber 4 médicos. Ese es como así en grueso. A nivel hospitalario, cambia un poco. Nosotros tradicionalmente habíamos tenido un déficit importante digamos, de personal médico, que afortunadamente, gracias a la inmigración, sobre todo en el último tiempo de profesionales venezolanos, han podido cubrir una parte importante de la demanda, o sea, de la oferta médica que existía. Nosotros diría yo que la respuesta que hubo al COVID no habría sido posible si no hubiéramos tenido la migración reciente de colegas venezolanos en Chile. El número por habitantes tendría que buscarlo por ahí. Yo lo que sí sé, por ejemplo, en las camas, nosotros, las camas por habitante a nivel hospitalario tenemos 2.1 camas por a 1.000 habitantes, que es un número bastante bajo comparado digamos, en el caso el promedio mundial es cercano a 3.000, digamos, con un número de la OMS. En la OECD, que es la que nosotros nos comparamos habitualmente, tiene un promedio de 4, digamos, más o menos, no sé, así que nosotros estamos casi en la mitad de lo que está recomendado en términos de camas por habitante. El número déjame ver si puedo conseguir acá. Perdón, número de médicos porque hay uno de los últimos estudios era probablemente que era uno de los pocos estudios que hay, porque es súper difícil, y esto es previo a la llegada de médicos digamos, latinoamericanos, porque hasta antes de la reforma no había más esta certificación de especialidad, así que estábamos prácticamente como un médico por cada 1.000. Bueno, aquí está el promedio de la OCDE, 1.7 médicos en Chile. Esto es para el año 2012, que probablemente ahora ha mejorado un poco. Pero el gran problema que hay en Chile, además, es la distribución. Hasta hace un tiempo atrás sigue habiendo mucha concentración en la región metropolitana, en Santiago, en la capital, y muchos de los médicos trabajan solamente en el sector público. Hubo una migración en los últimos 15 años, o 20 años tal vez, de que muchos de los médicos que trabajaban en el sector público fueron a trabajar al hospital, a hospitales privados. Y eso, el número que está acá, que debe ser más o menos parecido a lo que hay, es de un número 1,7 médicos por cada 1.000 habitantes. Aquí me pregunta, bueno, una de las cosas de la cobertura, cómo llegamos a tener, yo creo que hubo tal vez la política más, probablemente lo que hizo los gobiernos en los años 60 fueron justamente el cambio cultural, es decir, que efectivamente la responsabilidad, que también nos generó un problema ahora, es que los problemas de salud se resuelven no en la casa, como parto, qué sé yo, y todo lo demás, se resuelven en los hospitales, lo que hizo que culturalmente el país, bueno, una serie de otras medidas que hubo, vacunación, programas de vacunación, control de la natalidad, que partió de los 60 adelante, donde de alguna manera la costumbre de que los problemas de salud se resolvían, digamos, con profesionales de salud. Otra cosa, creo yo, nosotros, el modelo chileno partió en los inicios era una copia casi exacta del modelo inglés, obviamente con todas las diferencias y el recuerdo, y dadas las limitaciones de recursos en términos digamos, de tener atención primaria, hospitales,
de crear inicialmente, bueno, si ustedes se fijan, nosotros tenemos cerca de casi 200 hospitales, hay lugares donde hay una alta concentración de hospitales pequeños, pero que dieron cobertura justamente a los problemas de salud de comunidades rurales. Y lo que hizo es que finalmente la presencia del equipo de salud era muy cercana, por lo tanto formaba parte de lo habitual. De hecho, hubo un programa que se llama Los Médicos Generales de Zona, donde hay incentivos que también partió hace casi 50 años, para que los médicos pudieran irse a lugares alejados, digamos, con incentivos para que estuvieran ahí. Y eso hizo que habitualmente se decía, hay un policía, un profesor y un médico, cosa que antes, no sé, en los años 40 eso no existía. En un periodo corto de tiempo se pobló, por decirlo así, el país del recurso de salud. Y eso hizo que fuera, digamos, formaba parte de la cultura por un lado, por eso el alto nivel de cobertura en vacunación. Y esta escasez de recursos hizo que esta eficiencia se mantuviera, digamos, tanto a nivel primario como secundario. Y por otro lado, también la cobertura en términos de agua potable digamos, todo lo sanitario que no necesariamente viene directamente de salud, pero que efectivamente va mejorando las condiciones de salud. Y eso ha hecho como una mezcla que es interesante, buena, digamos, es difícil de demostrarlo. Cuando uno dice, una de las quejas habitualmente que hubo antes del COVID acá era que el sistema de salud era muy malo, pero finalmente la respuesta fue del sector público. Acá el gran aumento prácticamente se triplicó el número, o cuadruplicó el número de camas de UCI disponibles, y eso fue a expensas básicamente de los hospitales públicos, no de los privados. Los privados también aportaron, pero hay regiones en Chile que no hay hospitales públicos. Así que yo creo que ahí hay algo que ha sido difícil de demostrar, digamos, de esta eficiencia que finalmente se traduce en que nuestros indicadores de salud son comparativamente los mejores de Latinoamérica y comparables varios, salvo excepciones, a los de Estados Unidos y otros países, digamos, en Europa. Lo que ha ido, puntualmente en la última parte de la pregunta que dice respecto a la implementación de nuevas tecnologías, creo que hasta ahora había un desarrollo parcial. Hay una iniciativa que se llama Hospital Digital que había justo tenido retrasos y que había prácticamente sido desechada, y con la pandemia lo que ha hecho es poner la relevancia de la importancia del uso de salud digital o telemedicina o teleatención para la población. Lamentablemente, obviamente, donde trabajo yo, que trabajo en la región metropolitana, pero en una de las zonas más pobres del país, la gente no tiene acceso a computadores, probablemente tiene teléfono móvil, sí, que por lo tanto uno puede llamarlos, pero no siempre tiene capacidad, por ejemplo, para verlo en una videoconferencia. Pero probablemente este es el año ideal, y el próximo como desarrollo de las tecnologías para la teleatención y otras aplicaciones para seguimiento de pacientes. Estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo hacer rehabilitación con pacientes que no pueden estar en un gimnasio que está adecuado para tener 6 o 10 personas. Ahora, con suerte, tenemos 1 o 2 simultáneamente. Entonces, yo creo que este es un momento especial para justamente incorporar tecnología al proceso de atención, tanto por parte de los equipos clínicos como también de la comunidad. Muchas gracias, doctor. Creo que Sí. no tenemos ninguna otra pregunta. Procederemos a leer algunos de los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. Perfecto. CR Puerto menciona ética médica, principio de justicia social, repartición justa de los recursos. Excelente tema. Luis Enrique Sánchez Sierra, excelente. Ale Espinal, saludos. Alejandra Espinal. Bueno, doctor, muchas gracias por su gran conferencia por parte de la Facultad de Ciencias Médicas, el programa de educación continua. Es un honor haber contado con su presencia, y para dar cierre a esta jornada de conocimiento se le concede la palabra a la ministra, la licenciada Alba Consuelo Flores. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Realmente quisiera, en nombre de todos los participantes, en nombre de todos los que estamos siendo beneficiados por estas conferencias, darle muchas gracias al expositor. Creo que ha sido muy claro
Ha sido una conferencia muy ilustrativa. Creo que podemos aprender mucho nosotros aquí en Honduras. Creo que podemos tomar todos estos ejemplos. Y bueno, hay procesos que nosotros estamos implementando de mejora permanentemente. Yo creo que esto viene a contribuir y a hacer un aporte, le decía, importante y necesario. Así es que solo quiero reiterar en nombre de la Secretaría de Salud y todos los participantes, muchas gracias y estamos listos para las próximas conferencias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a todos nuestros asistentes y espectadores por acompañarnos en esta hermosa jornada de conocimiento. Buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias al doctor Rodrigo Martínez. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Muy buenas Jorge, y noches. muchas gracias, doctora Buenas noches a todos. Alba Consuelo. Buenas noches.